El proyecto Ferrocarril Central que impulsa el gobierno es una obra de infraestructura relevante para el sistema multimodal de transporte y la más importante del modo ferroviario de los últimos años. La construcción y mantenimiento de 273 kilómetros de vías férreas entre el puerto de Montevideo y la ciudad de Paso de los Toros, llevándolas a un estándar superior que permitirá la circulación de trenes de carga a 80 kilómetros por hora y 22,5 toneladas por eje, representa una oportunidad inmejorable para sumar el ferrocarril a su sistema de transporte. Este proyecto, sumado a los que están en curso, como la rehabilitación de la línea Rivera y la línea Litoral entre Piedrasola y Salto, consolida la ampliación de la oferta de transporte ferroviario para las cargas nacionales y regionales, complementando los modos hasta ahora utilizados. Sobre la línea central Puerto de Montevideo-Rivera y en su área de influencia cercana se encuentran diversos emprendimientos agrícolas, mineros, industriales y forestales, algunos de los cuales ya utilizan el ferrocarril, por lo que mejorar sustancialmente la oferta de este modo de transporte con menores costos alentará una utilización más intensiva de la demanda existente y la captación de nuevas cargas. El proceso de recuperación del modo ferroviario que comenzó con la reconstrucción de algunos tramos de vías férreas es clave para la producción y tiene con este proyecto una oportunidad inmejorable de consolidarse y, definitivamente, permitir que el país incorpore a su sistema de transporte un modo complementario, competitivo y sustentable. El proyecto incluye un tramo de vía doble inicial de 26 kilómetros, una docena de vías secundarias para cruces de trenes y más de 40 puentes ferroviarios que se refuerzan o se construyen nuevos. El trazado definido incluye el bypass de varios centros poblados y la rectificación de curvas para permitir mayor seguridad en la circulación de trenes. En la interacción con las tramas urbanas de diferentes ciudades, se construirán pasajes a desnivel, ferrocarril soterrado en trinchera, y en los cruces a nivel se colocarán sistemas de barreras con señalización luminosa y efectos sonoros, un sistema automatizado que garantizará las más altas condiciones de seguridad vial. En síntesis, el proyecto Ferrocarril Central constituye un paso trascendente en el marco del programa de infraestructura de transporte que el país está desarrollando para potenciar su plataforma logística por su complementariedad con el camión y con el sistema portuario y su influencia en el territorio como factor de viabilidad de emprendimientos productivos por su mayor competitividad y sustentabilidad. Principales modificaciones en el departamento de Montevideo. Modificación altimétrica del tramo comprendido entre la calle Capurro y la calle Sufriategui. Construcción de trinchera en el tramo referido, dejando la zona de Paso Molino con barreras automáticas. Se eliminan 3 pasos a nivel con las calles Capurro, Gómez y Uruguayana, las que se sustituirán por cruces en desnivel, brindando de esta forma mayor seguridad a la circulación tanto ferroviaria como vehicular, al no existir posibilidad de cruces e interposición de vehículos. Dichos cruces en desnivel son con las calles Capurro, Uruguayana, Francisco Gómez. Construcción de cruces en desnivel de la Avenida Millán y el Anillo Perimetral, Ruta 102 en el departamento de Montevideo. Con estas modificaciones se logra sustituir los pasos a nivel existentes en ambos cruces por cruces en desnivel. En Avenida Millán se proyecta un pasaje superior sobre la vía, para lo cual se bajará la cota actual. En forma contraria, en el cruce con la Ruta 102, se proyecta que dicha ruta pase por debajo de la vía como un pasaje inferior. De esta forma, el tráfico vehicular no tendrá interferencias con la vía férrea.
Departamento de Canelones. Construcción de trinchera en la ciudad de Las Piedras para permitir cruces en desnivel por encima de la vía férrea. Modificación altimétrica del tramo comprendido entre la calle José Yauri y la avenida Líber Seregni. El objetivo de esta alternativa a la situación actual consiste en sustituir los pasos a nivel existentes en ese tramo por cruces en desnivel, eliminando de esta forma las interferencias con el tránsito vehicular urbano. Estos cruces se sustituirán por puentes vehiculares por encima de la trinchera abierta. Ventajas que aporta la variante. Se eliminan 10 pasos a nivel con calles y avenidas urbanas de alto tránsito vehicular y peatonal, sustituyéndolos por cruces en desnivel, con excepción de José Yauri, que se cierra al tránsito. Los cruces son con las siguientes calles: Aparicio Saravia, Baltasar Brum, Francisco Soca, General Flores, General Artigas, José Valle y Ordóñez, Luis Alberto de Herrera, Wilson Ferreira, Avenida Líber Seregni. Desde el punto de vista altimétrico, la nueva traza mejora la pendiente de la vía. Modificación altimétrica del tramo comprendido entre kilómetro 22.600 a kilómetro 24.250. El objetivo aquí consiste en elevar la cota de la rasante actual a los efectos de permitir sustituir los pasos a nivel existentes por pasajes inferiores, eliminando de esta forma la interferencia con el tránsito vehicular urbano. En particular, el cruce con la avenida Olimar en la zona de El Dorado. Construcción de variante del trazado entre Puente sobre Arroyo Canelón Grande y Puente sobre Río Santa Lucía. Esta variante planimétrica del trazado se emplaza al este de la ciudad de Santa Lucía. Se extiende desde la cabecera norte del puente sobre Arroyo Canelón Grande, kilómetro 50.327, a la cabecera sur del puente del río Santa Lucía, kilómetro 62.530. Esta variante permite mejorar las condiciones de circulación, rectificando el trazado y aumentando el radio de las curvas, así como eliminar las interferencias con la traza urbana de la ciudad de Santa Lucía, actuando como bypass a esta. Ventajas que aporta la variante propuesta. Condición de no inundable, lo que garantiza la disponibilidad de la vía los 365 días del año. Se elimina el trazo sumergible que en épocas decrecientes del río Santa Lucía actualmente obliga a interrumpir el tráfico ferroviario mientras la vía se mantenga sumergida, tal como se aprecia en las imágenes siguientes. En abril de 2016, la vía quedó sumergida como consecuencia de la última creciente de consideración del río Santa Lucía. Menor extensión, ya que se reduce su longitud en más de 3 kilómetros, lo redundará en una disminución de los tiempos de recorrido. El trazado de la vía férrea dentro de la ciudad de Santa Lucía será utilizado solamente para los servicios de pasajeros, y como el tránsito de carga se desplazará por el bypass a la ciudad, se reducirán significativamente las interferencias con la circulación vehicular en la misma. Se eliminan 3 pasos a nivel con rutas nacionales. Ruta 11 en kilómetro 51.700, próximo a Estación Margat. Ruta 46 en kilómetro 54.225, ruta a Aguas Corrientes. Ruta 11 en kilómetro 58.458 en Santa Lucía. Se generan 2 nuevos cruces con rutas nacionales, para los cuales se han proyectado un cruce en desnivel con la Ruta 81 y un cruce a nivel con barreras en la Ruta 63. Departamento de Florida. Construcción de un bypass en la localidad de Independencia. La construcción del bypass
propuesto en Independencia permitirá evitar que el ferrocarril pase por el centro poblado, eliminar 2 curvas de radio 300 metros. En los 2 kilómetros anteriores a esta localidad, el eje de la vía futura coincide con el actual eje de la Ruta 77 y viceversa. La Ruta 77 se emplazará en la actual ubicación de la vía. Con esta solución, ambas vías se mantendrán paralelas entre sí y se evita construir un puente para pasaje superior de la Ruta 77. Modificación planimétrica en la entrada y salida de Cardal. Se rectificó la curva de entrada para ampliar el radio, evitando expropiar establecimientos y la subestación de UTE. A la salida del poblado, el cruce de la vía con la Ruta 77 requiere la instalación de barreras automáticas. Asimismo, en el tramo desde Cardal a Florida, se rectifica el trazado y se corrigen varios radios de curva, al igual que entre 25 de Mayo y Berrondo. Modificaciones en la ciudad de Florida. Se ha proyectado el cruce en desnivel en sustitución del actual paso a nivel en calle Calleros, lo cual elimina el riesgo de conflicto con la vía en un lugar de alto tránsito. Modificaciones en la ciudad de Sarandí Grande. En esta localidad se atraviesa la planta urbana sin modificaciones de la traza y a la salida de la misma se ha proyectado una modificación al trazado que pasa por detrás del cementerio, ampliando el radio de curva que hoy existe. Conexión a los silos graneleros de Quilafén. Al rectificar el trazado en la zona del emprendimiento agroindustrial, se aprovecha el antiguo trazado para permitir que dicho emprendimiento tenga acceso al modo ferroviario. Departamento de Durazno. Construcción de cruces en desnivel con la calle Zorrilla de San Martín, ex Ruta 14, en la ciudad de Durazno. En forma similar a las soluciones adoptadas en la ciudad de Florida, en Durazno se construirá un cruce en desnivel con la calle Zorrilla de San Martín, ex Ruta 14, próxima a la estación ferroviaria. La solución es un pasaje inferior de la calle, manteniendo la cota actual de la vía férrea, lo que garantizará una circulación más fluida y segura del tránsito vehicular, a la vez que permitirá una operativa ferroviaria sin interferencias con la circulación vehicular. A partir de la ciudad de Durazno hasta Paso de los Toros, el trazado se mantiene igual al existente, sin variaciones plani-altimétricas. El esquema jurídico e institucional bajo el que se desarrollará el diseño, construcción, mantenimiento y financiación del proyecto parte de la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, que es la propietaria de la infraestructura ferroviaria del Uruguay y mediante un convenio le encomienda al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizar todas las acciones necesarias para la construcción y rehabilitación del tramo de vía férrea comprendido entre el puerto de Montevideo y la estación Paso de los Toros en Tacuarembó. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también asume el mantenimiento del tramo por un plazo de 22 años necesario para asegurar los estándares de vía requeridos. El convenio antes referido tendrá la aprobación del Poder Ejecutivo y de AFE. Dentro de este marco general,
la República Oriental del Uruguay, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convocará a licitación pública internacional para la ejecución del convenio precitado para realizar todas las obras necesarias para el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento del tramo de vía férrea entre el puerto de Montevideo y la estación Paso de los Toros, kilómetro 273. En esta licitación pública internacional, los oferentes presentarán asimismo las condiciones de financiamiento para realizar la totalidad de los trabajos necesarios, tal como se describen en la presentación técnica. La licitación será abierta a empresas nacionales y extranjeras que acrediten idoneidad y capacidad técnica y financiera suficiente, y se regulará por las normas jurídicas de la República Oriental del Uruguay. La adjudicación será controlada por el Tribunal de Cuentas de la República, conforme a lo preceptuado por la Constitución de la República. La concreción del proyecto requiere la reconstrucción de la vía férrea, cruces, puentes y alcantarillas entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros, kilómetro 273, para alcanzar estándares de calidad que permitan la circulación de trenes a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y con capacidad de carga de 22,5 toneladas por eje. El plazo de la obra será de 36 meses. Para ello, se deben realizar todas las obras de mejora o modificación en el trazado existente y su mantenimiento para asegurar el estándar requerido durante 22 años y con ello mejorar significativamente la operativa ferroviaria. Los principales componentes y aspectos relevantes del proyecto son: un tramo de vía doble entre Montevideo, terminal de pasajeros y Progreso. Rectificación del trazado para reducir el número de curvas e incremento del radio a un mínimo de 600 metros en zonas urbanas y a 800 metros en zonas rurales. Rampas máximas de 500 metros de longitud y excepcionalmente de hasta 1000 metros, permitiendo pendientes máximas de 12 por 1000 y en casos excepcionales de 15 por 1000. Bypass en las localidades de Santa Lucía, Independencia y Puntas de Maciel. Construcción de desvíos nuevos para alojar trenes de 770 metros y garantizar el cruce seguro de trenes. Refuerzo estructural o construcción a nuevo de puentes ferroviarios del tramo para permitir el incremento de la capacidad portante de los mismos. Se mantendrán las conexiones ferroviarias a silos de granos, plantas industriales y otros generadores o lugares de acopio de carga en el área de influencia del proyecto. Se continuará prestando el servicio de pasajeros en el área metropolitana de Montevideo. Se mejorará la seguridad de circulación, en particular se han proyectado cruces en desnivel y los pasos a nivel serán protegidos con barreras automáticas y señales fonoluminosas. Durmientes de hormigón con sujeción elástica. Riel continuo soldado de 54 kilogramos por metro, una capa de balasto de 30 centímetros de espesor debajo del durmiente, constituyen la estructura básica del nuevo tramo de vías férreas. Además de la estructura, se realizarán cambios en el trazado, reduciendo la cantidad de curvas de las actuales, pasando de 122,8 kilómetros de desarrollo en curva a solamente 83,2 kilómetros, equivalente al 68%. Sumado a esto, los bypass proyectados terminan acortando la longitud total del tramo en 8 kilómetros. Otro componente importante del proyecto es que se realizará el refuerzo estructural de los puentes grandes, Arroyo Canelón Grande, Río Santa Lucía, Río G y Río Negro, mientras que el resto de los puentes, que alcanza a unos 33, se construirán nuevos. La licitación se realizará a través de la modalidad de participación público-privada. El llamado será público y de carácter internacional.
El mismo tendrá en cuenta un riguroso cronograma que permita el inicio de las obras en el plazo preestablecido. El contrato supondrá la obligación del contratista de diseñar, construir, financiar y mantener la infraestructura durante toda la vida del contrato. La remuneración del contratista por sus servicios se realizará a través del mecanismo de pagos por disponibilidad. Dichos pagos comenzarán una vez que las obras iniciales obligatorias se hayan completado y la infraestructura se encuentre disponible para su uso. Los pagos que recibirá el contratista estarán vinculados a estándares de calidad y disponibilidad de la infraestructura. Estos estándares estarán establecidos en la documentación contractual y se medirán a través de indicadores de desempeño. En casos de incumplimiento por parte del contratista privado, se aplicarán penalidades en el pago a ser definidas en el pliego. Los pagos por disponibilidad podrán ser nominados en moneda local, en unidades indexadas a la inflación y/o en dólares estadounidenses. El oferente deberá indicar en su propuesta las proporciones de las monedas requeridas. A su vez, los pagos por disponibilidad podrán ser ajustados en casos de incidencias y eventos, y de acuerdo a la gestión integral de la infraestructura. El contrato de PPP establecerá una adecuada asignación de riesgos entre el contratista y la administración pública contratante, de modo que los mismos puedan ser gestionados por la parte con mejor capacidad para hacerlo y permitiendo que el proyecto tenga características que aseguren su atractivo para el mercado financiero. Con el objetivo de cumplir con el cronograma previsto, durante el proceso de evaluación se valorarán aquellas ofertas que presenten un grado importante en su avance de cierre financiero. Por otro lado, en caso que el adjudicatario provisional no cumpla con los plazos establecidos para la obtención de su cierre financiero, se podrá otorgar una prórroga a ser definida en el contrato, pero la misma implicará la ejecución de una parte de la garantía de mantenimiento de la oferta. Los pagos por disponibilidad serán incluidos en los presupuestos nacionales durante toda la vida del contrato. Con el proyecto Ferrocarril Central, Uruguay se posiciona en condiciones de ofrecer una plataforma logística que potenciará la producción existente, así como la viabilidad de nuevos emprendimientos productivos e industriales en el norte del país.